Bueno, buenas tardes a todas. Aquí estamos para el live prometido, el live que ustedes fueron pidiendo. Vamos a hacer un live hoy bastante informativo. Estos son los lives que hago sola, en que les voy contando algunos conceptos de una manera un poquito más extensa. Hoy me habían pedido que defina algo que es cuáles son las diferencias y similitudes entre los psicópatas y los narcisistas. Vamos a tratar de pasar un poquito también por algunas otras definiciones, por alguna cuestión de maquiavelismo, alguna cuestión de sociopatía, que son términos que suelen aparecer anidados a estos que siempre visitamos de psicopatía y de narcisismo en la vida cotidiana. Es un tema, chicas, la verdad, chicas, chicos, chiques, la verdad muy abordado. Si ustedes se hacen una búsqueda rápida en YouTube, van a encontrar que todos los youtubers, todos los psicólogos, todos los profesionales que están trabajando este tema, mis colegas, casi todos tienen un videíto que define las diferencias entre psicopatía y narcisismo. O sea, lo tiene Psicopsiquis, lo tiene Omar Rueda. Pueden encontrar un poco de todo, encontrarán también mucho material y siempre hay definiciones en lo que voy subiendo. Pero bueno, hoy me he puesto a investigar un poquito más y a ver si les consigo ir evacuando algunas dudas de las más frecuentes que suelen tener. Yo voy a ir abordando el tema poco a poco. Ya sé que muchas de ustedes me ven en diferido, así que el material lo dejo acá, lo dejo en el canal de YouTube. Y vamos a ir hablando sobre la primera pregunta, que es la que me hacen con mucha frecuencia, que es, ¿psicópata narcisista se nace o se hace? Esta es la primera pregunta que siempre hacen. Bueno, la respuesta es, y esta es una de las diferencias, psicópata se nace y narcisista no se sabe al cierto, pero en principio se hace, o al menos la influencia del medio tiene un poquito más de colaboración que con lo que sería con la cuestión de la psicopatía, que es bien de cuna que viene, ¿sí? Entonces por ahí empezamos con la primera diferencia. Cuando hablamos de psicopatía y de narcisismo, ¿cuáles serían las diferencias de que estamos hablando? Hoy conversando con una paciente que vio mi historia, ella me dijo al toque, no importan las diferencias, lo que importa es que ninguno de los dos te hace bien y te tenés que ir. Y es así tal cual, o sea, a términos prácticos, a términos de lo que puede llegar a ser, qué tanta esperanza puedo llegar a tener de tener una relación sana, ya sea con un psicópata o con un narcisista, en ese aspecto son exactamente iguales, igual de inútiles, como diría mi querida musa Paquita la del barrio. Pero en términos de origen, en términos clínicos, en términos de pronóstico, en términos de peligrosidad, efectivamente hay diferencias entre psicópatas y narcisistas. Entonces, para que les quede claro, psicópata o narciso, ser psicópata es peor. O sea, los psicópatas son los más peores. Los narcisistas no son buenos, pero los psicópatas son peores. Entonces, y para que se lo puedan acordar de una manera rápida, recuerden, un psicópata es siempre narcisista, un narcisista puede o no ser un psicópata. ¿Cuáles son las características que comparten? Ahí veo que van llegando y agradezco las preguntas para yo ir orientando un poquito más la charla y poderles responder. ¿Cuáles son las cosas que tienen en común un psicópata y un narcisista? Psicópatas y narcisistas van a ser aquellas personas que en las relaciones, ya sean de familia, de pareja o en relaciones laborales, van a ejercer el ciclo de abuso. Entonces, ¿qué los caracteriza? Primero, no tienen empatía, no se ponen en el lugar del otro, no van a empatizar con tus sentimientos, de hecho, no les va a importar demasiado lo que sentís. ¿Tá? Por ende, mi primera recomendación que siempre la doy es con gente psicópata, narcisa o con actitudes psicopatadas o con pulgas narcisistas, que eso hoy también voy a explicar lo que es, nunca se habla de sentimientos, se habla de hechos. A ellos no les interesa lo que vos sufriste, lo que te costó, cómo padeciste. Es inútil tratar de hacerlos ver cualquier tipo de expresión en ese sentido porque simplemente no les va a importar. O sea que no van a conseguir empatizar con ustedes, no les van a dar ningún tipo de respuesta emocional. Ahí veo que están llegando Ana y Celeste. Chicas, quiero preguntas, así me ayudan. Estamos en ¿qué tienen en común narciso y psicópata? ¿Qué otra cosa tienen en común también? No tienen remordimiento, no les importa nada.
lo que hagan si después hay una consecuencia para la otra persona. La verdad, los tiene sin cuidado. Eso es un poco lo que pasa porque están interesados tan solo en su propia necesidad, en su propia agenda. Tienen una agenda, tienen un plan, lo que hacen es intencionado. Si ustedes están pensando que quizás no es tan grave, que capaz que hace esto porque tiene un trauma de infancia y porque no fue amada en la infancia, lamento, pero se equivocan. O sea, estas personas tienen las intenciones que tienen, hacen las cosas a propósito y ustedes tienen que ver cómo van a navegar esa situación que se les presentó. ¿Qué más tienen en común? Son egocéntricos, o sea, el narciso, el psicópata, el merodeador, la persona que no les conviene, se distingue fácilmente por una forma de presentarse llamativa, llama la atención. Nunca pasan desapercibidos. Hay un tipo de narcisistas, que son lo que yo llamo los narcisistas de bastidores, que voy a estar subiendo un material sobre eso mañana, que por ahí inicialmente pasarían desapercibidos porque no se muestran con ese ego enorme y grandilocuente que viene y arrebata, llena y rapta todos nuestros espacios. Pero es solamente un tipo que aparece algunas veces y que es muy fácil de identificar en algún tipo de relaciones muy puntuales. De eso hablamos mañana. Por lo general, se distingue por su egocentrismo, por su grandiosidad, por sus grandes planes, por la sensación que te da permanentemente de que siente que tiene derechos especiales en relación a las personas o a las cosas. A él lo tratan distinto. Yo voy a tal lugar y me conocen los mozos, a mí esto me queda bien, a las otras personas no, a mí me va bien, me eligen a mí, soy la única que lo banca. O sea, es como que se definen siempre como seres humanos destacables para bien, cuando lo cierto es que son destacables para mal. Con eso llegamos a una de las primeras diferencias que es bien interesante de definir. El narcisista es una persona que tiene una perturbación de personalidad narcisista, ¿sí? Con lo cual, eso efectivamente, bueno, eso es definido desde muy precoz. Les diría que cuestiones de temperamento son de cuna y cuestiones de personalidad, gran parte de ellas se definen antes de los 2 años, ¿sí? Con lo cual es muy poco probable que ustedes con su amor puedan hacer algún cambio, yo incluida. También he tenido mis épocas de querer cambiar a mis narcisos para bien y de pensar que podía ayudarlos, ¿no? Todas las que trabajamos en profesiones asistenciales, algo de eso tenemos. Pero bueno, el narcisista tiene una perturbación a nivel de la personalidad que va a ser muy difícil de cambiar, pero que efectivamente de algún modo es construida en el medio, en la interactuación con el medio. El psicópata no tiene ninguna perturbación de personalidad, ni ninguna enfermedad, ni nada. La psicopatía no es enfermedad. La psicopatía, y esto lo define Hugo Marietán, que es uno de los mayores especialistas de investigadores en Argentina, el psicópata es una variedad de ser humano. El psicópata es simplemente así. Se es psicópata como se es esquimal o como se es japonés. Por más años que viva, no va a dejar de ser esquimal, no va a dejar de ser japonés. Esto por un lado. Por otro lado, tampoco existe una razón por la cual los esquimales son esquimales, y los japoneses son japoneses, y los argentinos son argentinos. No existe una razón para que eso pase, que muchas veces es lo que me piden que responda, pero ¿por qué me hace esto? ¿Para qué me hace esto? ¿Por qué tiene necesidad de ser así? No existe una respuesta, no existe un para qué, tal como no existe un para qué de por qué el león ataca. La diferencia es que el león está en la selva y acá estamos sin ser en la selva, ¿no? Con lo cual el comportamiento tanto del psicópata como del narcisista queda desubicado del lugar donde está. Y por eso se destaca para bien o para mal. Una de las cosas que los caracterizan y los hacen tan atractivos es el encanto superficial, la capacidad de seducción superficial que tienen. Es por ahí que te atrapan, ¿sí? ¿Qué pasa con la cuestión del control y de la manipulación? A ver, manipuladores son todos. Obviamente que el psicópata es más manipulador y el narcisista es menos manipulador. No porque no quiera, sino porque no puede. ¿Por qué? Porque el psicópata es frío. El psicópata tiene el hombro frío. El psicópata te da con facilidad el tratamiento del silencio.
El psicópata piensa que las otras personas son electrodomésticos a las cuales puede poner un botoncito de on y off y prenderlas y apagarlas conforme sus necesidades cuando quiere y apagarlas cuando gusta. Y cuando apaga, apaga él también. No tiene ningún tipo de sentimiento. ¿Ok? El psicópata es frío. No necesita el otro. Simplemente lo usa porque lo divierte. Está con vos y con otras porque puede. Tan simple como eso. Pero no te necesita. El psicópata no tiene ninguna necesidad de vos. En cambio, el narcisista tiene tal necesidad de adulación, de sentirse visto, de crecer por la mirada de los demás, que necesita que vos lo autorices, aunque sea temporariamente y esporádicamente. Y su necesidad es tan grande que no puede vivir con vos sola como objeto único o fuente de combustible única. Entonces tiene que tener varias. No vaya a ser cosa que una falle. Porque si falla, se tiene que estrellar en el piso y tiene que asumir su condición de ser humano falible y duelar, aunque sea por un momento, esa concepción grandilocuente que tiene de sí mismo, que es lo que lo sostiene. Con lo cual, el narcisista es tan dependiente de la codependiente como la codependiente del narcisista. ¿Qué hacen estos dos? La dialéctica del amo y el esclavo. Ninguno es libre, ni el amo ni el esclavo. Esta es tal vez una de las principales diferencias, lo que pueden llegar a encontrar de distinto entre un vínculo con un narcisista o con un psicópata. Ahora bien, no porque las necesiten van a ser menos agresores. Y no porque las necesitan necesariamente deben brindarle vuestra empatía. Porque no basta con necesitar el otro para que eso justifique que le tenemos que dar o que nos tenemos que dar, y mucho menos brindar lo mejor de nosotras mismas. O sea, erradiquen de la mente esa idea de si yo trato a la gente bien, la gente me va a tratar bien. Con la gente normal sí, pero con los psicópatas, los narcisistas, los sociópatas, los maquiavelos no va a pasar. ¿Por qué surgen este tipo de conductas, perturbaciones o variedades? Bueno, según estudios que estuve investigando, la psicopatía en principio, si bien es una cosa innata, está relacionada con el trastorno de personalidad antisocial, que algunos estudios han detectado conductas antisociales inclusive en bebés de 5 semanas, con lo cual fíjense lo innato que es. A las 5 semanas no es que el maltrato ya te traumó, eso tiene que venir de antes, viene de la conducta antisocial, del direccionamiento de la acción transformadora polarizada negativa hacia lo que es el contacto social. Eso viene de muy atrás, pero sí es cierto que también algunos estudios vinculan padres excesivamente autoritarios o padres excesivamente narcisistas al desarrollo y al fortalecimiento de las conductas psicopatadas, o al aumento de la peligrosidad de lo que podría llegar a ser una conducta característica de un psicópata. Mientras que el narcisismo, fíjense qué interesante, se encuentra más bien relacionado con padres que hayan humillado o medios en los cuales hayan sido humillados con frecuencia y hayan tenido que atravesar con mucha frecuencia sentimientos de vergüenza. Entonces, por esa razón surge este ego narcísico que viene a reemplazar el ego real, que está acurrucadito, apelmazadito, estrellado, escondido, bien en el fondo. ¿Los narcisistas tienen entonces un niño perdido adentro de ellos? Sí. ¿Eso significa que ustedes tienen que ser empáticas con ellos? No. ¿Eso significa que si le dan todo vuestro amor, él va a dejar de ser un poquito narcisista? No. Porque el maltrato escala, tanto en el psicópata como en el narcisista. Mientras más te agachas, en peor posición estás. Cuando detectan que alguna persona con quien están interactuando no es totalmente coherente en aquello que hace, sospechen y no se muestren demasiado subservientes, al menos en un inicio, hasta que estén seguras de que pueden confiar. Es importante que aprendamos a no confiar, a no entregarnos antes de haber pasado por un periodo normal y gradual de aproximación real, que seguramente será muchísimo más aburrida que lo que es el fuego y pasión de una relación con un narciso o con un psicópata.
Hemos hablado mucho sobre eso en vivos anteriores y en materiales anteriores, la cuestión de la pasión. Veo que hay acá un montón de gente y yo estoy hablando hace un montón y no veo preguntas. Quiero preguntas. Mientras tanto, les sigo hablando. ¿Quién es de los dos, el psicópata y el narciso, el que puede llegar a delinquir, a tener actitudes de delincuencia, a tener problemas con la ley, a ya llegar a bordear la vida criminal? Algunos estuvieron una vez o dos presos, muchos de ellos tuvieron, y esto es una de las principales cosas a que tienen que estar atentas, porque les va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Cuando empiezan a conocer a alguien y esa persona les cuenta que tuvo problemas de conducta en la infancia y en la adolescencia, que capaz que pasó una noche en la cárcel por alguna razón, que cambió de colegio con demasiada frecuencia, que tenía problemas de violencia con los chicos de su escuela, o que alguna vez violentó un animal, tengan miedo, tengan mucho miedo. ¿Ok? Hay que estar muy atenta. No hay que ser comprensiva con él, pobrecito. No, no, realmente no. Cuando te metes con el diablo te lleva a vos. No van a ganar esta batalla. Con un psicópata nunca se gana una batalla salvo que la abandonemos. Tengo una consulta. Dai me pregunta, yo terminé con mi expareja hace 2 años, que es lo normal. Yo terminé con mi pareja hace 2 años. ¿Qué es lo normal? Muy bien, ¿qué sería un ser humano normal, no? O sea, vivimos hablando de psicópatas, de narcisistas, de todo esto, pero ¿qué sería un ser humano normal? Dai, un ser humano normal es un ser humano coherente entre lo que piensa y lo que siente. O sea, es una persona que te dice que te quiere conocer y efectivamente te llama varias veces. Es una persona que te dice que te pasa a buscar y efectivamente está a la hora marcada. Es una persona que respeta tu libertad individual. Es una persona que si hay un problema lo conversa en vez de mandar todo al demonio. Eso sería una persona normal. Una persona normal, cuando se acerca a vos, no te dice en la primera semana que sos el amor de su vida. Te dice, bueno, me gustaría invitarte a tomar un café. No te llama al día siguiente 30 veces, capaz que te llama 1 o 2 veces en esa semana, porque se quiere aproximar gradual. Entonces, ¿qué define en una primera instancia una persona normal? Se acerca con prudencia. Con razonable prudencia, no con la inhabilidad de expresarse o de brindarse emocionalmente. ¿Cómo se llama eso? Me está faltando la palabra. La indisponibilidad emocional. Porque la indisponibilidad emocional es otra cosa y puede llegar a ser un indicio justamente de esta frialdad del narcisista. Ahora bien, ¿cómo puede ser que si son tan fríos nos resulten tan atractivos? Y bueno, es que ellos fingen. Son mentirosos, son emuladores, son fabricadores de realidades y te van a fabricar una realidad a medida porque son eximios en leer tu fantasía y en ver dónde están tus vacíos y tus cicatrices y tus fisuras. Y van a crear una fantasía para venderte, que es un buzón, pero que te va a parecer fantástica porque va a rellenar como cera derretida todas aquellas pequeñitas fallas que vos tenés o que venís teniendo, a veces hasta inclusive por tu desgaste normal. Tengo otra pregunta. Una de las primeras cosas es que no tienen empatía, tal cual, hablan solo de ellos y mal de su expareja. Bueno, esa es la típica. Todas mis ex están locas, pero en eso tengo que quebrar una lanza. Porque los psicópatas te van a decir siempre que su ex está loca y tengan cuidado. Los narcisistas también. Y los otros también. O sea, lamentablemente defenestrar a la ex se ha transformado en una práctica tan común que no nos sirve de diagnóstico diferencial. Pero de todas formas, obviamente no habla bien de nadie que esté hablando mal de todas sus ex. A ver, no podían tener solo defectos. Saludos desde Chile para vos también, Valentina. Estuve muy mal, pero ahora ya mejor. ¿Cómo haría para elegir bien? Aunque ahora no busco nada. Muy bien. ¿Cómo haría para elegir bien? Primera cosa, pasar un tiempo sola. Yo suelo decir que en el pórtico que tenés que pasar de entrada a tu terapia, a tu recuperación terapéutica después del abuso narcisista, el tope del pórtico es aprender a estar en soledad y aprender que a veces es mejor estar sola que estar con cualquiera. Lo que parece fácil, pero no es fácil. Así que buenísimo que no estás buscando nada por ahora. ¿Cómo hago para elegir bien? Para elegir bien a futuro, tengo un programa sobre eso con la licenciada Celeste Bello, buscado en IGTV, que se llama Salir con un brócoli. Un brócoli no hace mal a nada. Viene siempre bien. Entonces, es con brócolis que hay que salir. Busca ese programa, Dai. Licenciada Celeste pregunta, si el psicópata se da cuenta
¿De qué psicópata qué le pasa? No le pasa nada, secretamente están orgullosísimos de ser psicópatas y narcisistas también. Ellos en el fondo les encanta. Y a veces hasta inclusive se delatan y cuentan, vos sabés que yo soy medio machista, ¿eh? Mira, vos no te das cuenta que me la paso sacando fotos y subiendo a Instagram. ¿Cómo no te diste cuenta que soy re narcisista? Se dan cuenta. Y se meten en cuentas como la mía, como la de otras personas que están haciendo esto para beber data y venir a buscar información. O sea que saben muy bien lo que son. Pueden tener rasgos pedófilos. Excelente pregunta. Es una colega también. Pueden tener rasgos pedófilos. Les cuento. No sé si tienen exactamente rasgos pedófilos. De hecho, rasgo tal vez no es la palabra más específica. Pero sí pueden tener comportamientos característicos de la perversidad. Muchas veces la psicopatía viene acompañada de mucha perversidad y algunos autores definen como criterio de diagnóstico también la promiscuidad y conducta sexual de riesgo. Asimismo, también hay muchos autores que dicen que todo psicópata y todo narcisista es bisexual. En el caso de los narcisistas, lo creo, la verdad que lo creo, porque necesitan tantos suplementos que les den su autoestima preciosa que realmente no les va a importar orientación sexual, sexo, género, etcétera, nada. El psicópata no gusta de nadie, con lo cual realmente les es bastante indiferente si es hombre, mujer, menor o mayor. Puede tranquilamente abusar de menores porque su fin es la arruinación, la conspurcación, la defenestración, el destruir del otro, el desmembrar del otro, el colonizar el cuerpo del otro, lo que no tiene absolutamente nada que ver con placer sexual y por lo tanto puede tranquilamente llegar a hacerlo. Y aparte, esta pregunta, Quantec, pone la tónica en una cuestión muy importante que es tanto la psicopatía como el narcisismo no vienen solos. Suelen andar emparejados con otros diagnósticos que se les combinan, lo que hace que el diagnóstico diferencial sea muy complicado. Y con esto me paso a otra pregunta que ya me han hecho varias veces, que es, si no tienen empatía, ¿será que en vez de psicópatas son personas con Asperger? Para quien no sabe, el síndrome de Asperger es el autismo funcional o el autismo altamente funcional. ¿Qué pasa con las personas que tienen Asperger? No tienen empatía, les cuesta mucho tener la empatía, pero en este caso no es porque son psicópatas, sino por su condición, ¿no? de Asperger. Pero por lo menos teóricamente esto es así. El Asperger no es necesariamente mala persona, mientras que el psicópata sí. Con lo cual el Asperger va a hacer un esfuerzo real y honesto por acomodar estas cuestiones emocionales que tiene, que son sumamente complejas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces con el Asperger vienen otros diagnósticos concomitantes. Y uno de los que suele venir es justamente la psicopatía. O sea que se puede ser Asperger y psicópata, ¿ok? Siendo que solamente son malas personas y son psicópatas, obviamente, ¿no? Así que, no podemos decir una persona puede tener rasgos pedófilos, pero sí podemos decir que posiblemente tenga muchos comportamientos característicos de la perversidad y que puede ser también con menores, con lo cual caracterizaría pedofilia y abuso. Evidentemente, tranquilamente pueden abusar, ¿eh? De hecho, todo lo que hacen es un abuso. Tuve varias parejas de ese tipo y estoy en proceso de curación excelente. Me alegro, es para eso que yo hago todo este trabajo con ustedes, chicas. Ya saben que estoy para atenderlas. Comentan, no respetan nada, se enamoran rápido y tienen envidia de uno. Todo correcto. Tanto psicópatas como narcisistas se enamoran y se desenamoran como la nada misma. El narcisista llega a sentir algo, pero no es nada de bueno, ¿eh? Lo que siente es satisfacción por sentirse narcisado y tal. Pero no es que te quiere. Y el psicópata directamente no siente nada, así que... Comenta Ceci, hay hombres muy extremos, primero desesperados por conocerte y después desaparecen. Correcto, etapa de love bombing seguida de etapa de abandono. Es así tal cual, Ceci, normalmente eso caracteriza psicopatía o narcisismo o bien... simplemente inmadurez, ¿sí? O sea, vamos a tener eso en cuenta también. A veces hay hombres muy maduros o muy machistas o muy incapaces o muy indisponibles emocionalmente que parece que son psicópatas narcisistas, que algún rasguito de eso tienen, pero que realmente si vamos a agarrar todo lo que es un diagnóstico no los podríamos calificar así. No obstante,
si no nos agrada, si no nos hace sentir bien, si salimos de presencia de esa persona sintiéndonos peor que lo que llegamos, es más que criterio suficiente para irse. Te dan todo al principio y luego te sacan todo para ver tus debilidades y entienden todo tal cual. Y eso lo tengo explicado en un video también, donde explico cómo eso te hace adicta. A eso se llama, Mari, el refuerzo intermitente. Otra duda, ¿son capaces de matar y no lo hacen porque saben que hay represalias, tienen una falla cerebral, nacieron así? Correcto, Celeste. A ver, no tienen una falla cerebral, pero nacieron así. Son capaces de matar. Cuando un psicópata ya llega a un punto en que llega a la delincuencia, roba, miente, mata, acuchilla, pelea, se mete en las drogas, muy común que tengan vicios y conductas con drogas, alcohol, juego, etc. Cuando llega a hacer eso ya es lo que Hugo Marietán llamó la tormenta psicopática. Es cuando el psicópata ya perdió el control. Si ustedes ven algunas películas sobre psicópatas asesinos, yo puedo recomendar algunas, pero hay una bien interesante, antigua, que es sobre el asesino del Zodíaco, que fue un asesino serial norteamericano que nunca lo agarraron. Y el asesino del Zodíaco cometía crímenes cuando fracasaban sus defensas psicopáticas, cuando fallaba, cuando el aparato psíquico desbordaba, cuando el daño psíquico tomaba pose, ¿sí? O sea, cuando se descontrolaba, porque pueden llegar a momentos en que pierden el control, y eso es lo que los diferencia de los maquiavélicos. El psicópata maquiavélico es aquel que se controla, es extremadamente frío, no es bruto, como el psicópata que en algún momento pierde el control y hace cualquiera. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene noción de las consecuencias. Eso es lo que caracteriza la psicopatía, la ausencia de poder pensar que A va a llevar a B. Es parte de su diagnóstico, en casos muy graves se nota. Normalmente cuando hablamos del psicópata que está con nosotros en un vínculo, estamos hablando de aquello que se llama el psicópata cotidiano o el psicópata integrado, que se acerca mucho a lo que sería un sociópata. Entonces vamos ahora a hablar de lo que es el psicópata, que todas tuvimos de novio, ¿no? Porque no todas tenemos dos novios en la cárcel. El psicópata integrado, ¿quién es? Es el que tiene todas estas características de psicopatía que les estoy hablando, pero no llega a ser criminal y controla los impulsos un poquito más. ¿Ok? Sería la única diferencia. El narcisista es realmente es menos controlador, realmente siente, si bien siente de manera egoísta, no es como el psicópata que es frío, es menos impulsivo porque el narciso sí sabe que hay consecuencias y no son pocas. O sea, no es tan jugado como el psicópata, pero sí es más, llega un punto en que es más fácil desinteresarse de él, porque llega un punto en que te das cuenta fácilmente que es tan dependiente como vos. Ojo, igualmente hay narcisistas que pueden llegar a ser muy malignos, y el material de mañana les va a aclarar un poquito esta situación. Saludos desde Uruguay, sos una genia. Gracias, ay, qué lindo, tengo un vivo internacional. Muy bien. No tenemos más preguntas, así que me voy a mover para hablar un poquito de lo que son algunas otras dimensiones de la psicopatía y del narcisismo. Cuando nos ponemos a analizar nuestro historial de relacionamientos y vemos que hemos tenido uno o varios en nuestra vida, en nuestro historial, con estas características empezamos a tener una duda súper importante, que es la duda de ¿será que la psicópata no soy yo? ¿No? ¿O será que la narcisista no soy yo? Y vamos a descubrir que tenemos muchas cosas en común con estos psicópatas y con estos narcisistas, la verdad que sí. Por ejemplo, la necesidad de atención, la necesidad de ser enaltecidas, de tener nuestro ego masajeado, en algún punto capaz que también pensamos que somos especiales y que deberíamos tener un trato especial y hasta quizás nos hacemos nuestros propios códigos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde nuestro lugar de codependientes, que tiene siempre una carencia muy precoz, tenemos una serie de características que compartimos con la sombra del narciso y del psicópata. No con la luz, porque ellos de hecho luz no tienen, o tienen poquísima, pero con la sombra. Nos encontramos en la sombra. Y muchas veces ese lado de sombra lo tenemos rechazado, entonces no lo conocemos mucho, entonces nos juega todas estas malas pasadas. Por otro lado, al convivir con este tipo de gente o al haber venido quizás de una familia con características de este estilo,
tenemos aquello que se llaman pulgas narcisistas, comportamientos que hemos aprendido y que para sobrevivir tuvimos que empezar a usar. Por ejemplo, a mí todos los que salen conmigo están conmigo una vez y después me ghostean y me dejan y no me responden más los mensajes. Listo, a la tercera que me pasó, empiezo yo a hacer lo mismo con los demás. Entonces es como que estos son pulgas narcisistas que se nos van pegando y a veces son muy difíciles de sacar y de arrancar, y es complicado y tenemos unos sentimientos de culpa horrorosos. ¿Por qué? Porque nosotras, por más que querramos ser psicopatonas, no nos da la talla, no tenemos con qué, porque somos empáticas, tenemos afectividad, tenemos un corazón en el lugar correcto, sentimos, lloramos. No tenemos la frialdad necesaria para llevar a cabo todo este tipo de abusos, ¿ok? Entonces no valen la pena ni intentarlo. Pero bueno, capaz que tenemos alguna fantasía narcísica que nos hace salvar de algún momento malo, capaz que tenemos, qué sé yo, también un ego un poquito más agrandado porque sufrimos también mucha vergüenza de chicas y nos lo tuvimos que inflar para sobrevivir. Algo de eso hay, ¿ok? Cuando tenemos este tipo de relacionamientos y cuando empezamos a avivarnos de que esto es una cosa común, que tiene un patrón, que hay muchas personas que hacen esto, que hay mucha gente que pasó por lo mismo, empezamos a tener una necesidad terrible de saber el porqué de todo esto. Entonces es un poco por eso que yo estoy haciendo este video, el material de mañana y el material del jueves, que va a hablar justamente de esta necesidad de tener todas las súplicas atendidas. Las súplicas atendidas es el título de una obra de Truman Capote, pero me gusta mucho este título, ¿no? Las súplicas atendidas. Hay que aprender a vivir sin que todas nuestras súplicas sean atendidas. Porque si no vamos a andar siempre, y traigo otro título, esta vez de un autor portugués que me gusta mucho, vamos a andar siempre por la vida desnudas y suplicantes. Hay que aprender a no tener respuesta a todo y a no andar por la vida pidiendo respuestas de todo, ¿no? No es necesario, se puede irse sin saber un porqué, ¿sí? Ahora bien, está bueno que sepan esto, que sepan que un narciso es diferente de un psicópata, pero que igual no les conviene, que no va a cambiar. Que sepan que un psicópata integrado no llega a ser tan delincuente ni tan criminal como un psicópata en abierto, pero que igual no les conviene porque va a perpetrar todo tipo de abusos igual, las va a dejar desesperadas, van a estar muy mal porque va a esperar el peor momento para abandonarlas. Es importante que sepan que aquello que comúnmente se llama un sociópata es muy similar a un psicópata integrado. Y es importante que sepan que un Maquiavelo es aquel psicópata extremadamente frío, con una agenda y con una planificación estricta a largo plazo, característico de ¿quién? De los psicópatas que normalmente se meten en la política, ¿sí? Dirigentes políticos, grandes líderes, CEOs, etc. Con todas estas características de frialdad, de indiferencia, de poder irse y de las relaciones sin ningún tipo de remordimiento, de inconsecuencia, de falta de empatía, andan por la vida y cosechan sus jardines de almas, que somos todas nosotras que vemos esos egos grandes y pensamos, oh, qué lindo, va a llenar todos mis vacíos, me va a proteger de todos mis males y principalmente me va a ayudar a hacer frente a mi familia que capaz que es narcísica también. Bueno, no las van a ayudar en nada. Así que bueno, estas son principalmente las diferencias y las similitudes entre las varias cuestiones que hay. Pero lo que les estaba diciendo es que cuando empiezan a tener la duda de ¿será que la psicopatona no soy yo? Hay algunos tests psicológicos muy conocidos, uno de ellos sobre psicopatía diseñado por Robert Hare, que es uno de los primeros autores que escribió sobre esto, un inventario de psicopatía diseñado por Hugo Marietán, un test de narcisismo también que se lo pueden administrar tranquilamente y que les arroja resultados. Y esos tests dividen tanto psicopatía como narcisismo en diferentes dimensiones. Vamos con el narcisismo, que es lo más común. Lo que el narcisismo, esto es un poquito un spoiler alert porque voy a hacer un material sobre esto después. El narcisismo va a tener características como el autoritarismo, la ilusión de autosuficiencia, la superioridad, el exhibicionismo, que ustedes quizás tengan. Porque quizás se sienten bien, sintiéndose lindas, subiendo una foto a Instagram,
trabajando sobre vuestra apariencia. Quizás algo de eso hay, ¿eh? No pasa nada. Quizás también tienden a ser un poco autoritarias, quizás caen en algún tipo de conflicto. Quizás en algún punto sienten que son seres especiales y que les deberían pasar cosas especiales y que no están pasando. Pero seguramente van a tener puntajes bajos si son empáticas en otras características que son necesarias para un diagnóstico de narcisismo, si es que se puede decir así, que sería la cuestión parasitaria y de explotación del otro. Y en esto es donde el narcisista y el psicópata también, obviamente, porque todo psicópata es un narcisista, son especialistas, son parasitarios, viven de arriba, son explotadores. Vos para él sos no solamente un electrodoméstico, sino un prospecto cliente. Ellos están con vos y mi teoría es, y algún día la voy a demostrar, para sacarte plata. En algún momento, alguna ventaja económica te van a sacar. Por supuesto que te van a sacar atención, sexo, mimos, contactos, trabajos, una casa donde vivir, lo que ya sería sacarte plata, ¿no? De algún modo, pero en particular en algún lugar, en algún punto, lo que quieren es estafarte, porque en obtener ese beneficio que te extorsionan, piensan que están a tu altura energética, espiritual, vibracional, intelectual y de capacidad, cuando no están del todo. Y con esta me voy, esto es el material de hoy. Quiero las últimas preguntas y me estoy yendo. A ver, chicas, si tienen alguna otra pregunta para... ¡Hay un montón! Un montón, no las estaba viendo. Ya contesto las preguntas. Los dos en una misma persona son una destrucción emocional. Y sí. Peli El Ángel, no la vi. Un argentino que todavía está preso. No vi la película del Ángel. No la vi. La tendría que ver. Acá me saluda, no sufras, soy feliz, te mando un gran saludo, gracias por escucharme siempre. Gaby cuenta que tiene un ex marido y una hija niña dorada narcisista. Los niños dorados, los roles de los hijos en la familia narcisista, va a haber un material sobre esto. Terrible dinámica familiar, me fui de casa. Muchas nos fuimos de casa corriendo y como podíamos. ¿Sabes cómo nos llamamos, Gaby? Las desistentes tempranas. Hay cada vez más humanidad que se está deformando y cada vez más hay tantos psicópatas. Psicópatas no tanto. A ver, la estimación del número de psicópatas en la población es de aproximadamente entre un 3 y un 6%, siendo que de ese 3 y 6%, arriba del 75% son varones. Pero yo creo que estas estadísticas están desactualizadas, son muchos más. Y hay muchos más narcisistas que eso, y hay muchos más personas muy neuróticas con pulgas narcisistas que eso, con lo cual ahí se agrandan mucho más los números, ¿no? Aparecen los números del coronavirus si nos ponemos a contar. ¿Qué más me preguntan? A ver si consigo contestar todo. Puede ser la combinación de psicópata y narcisista. Todo psicópata es un narcisista, no siempre todo narcisista es un psicópata. Ceci pregunta, ¿hay mujeres psicópatas o no? Yo conozco varias así, sí, hay mujeres psicópatas, sí, efectivamente sí. Y narcisistas también. Hay un montón. No son tan frecuentes como los hombres, pero hay, sí, hay. No solo hombres, hay mujeres también. La gran mayoría son hombres. Ellos se sienten amenazados por tu inteligencia, sí, así es. Por tu inteligencia y por tus capacidades empáticas, más que nada por tu inteligencia emocional, verdaderamente sería por eso que se sienten amenazados. No es exactamente que se sienten amenazados, sienten envidia. Porque esta gente es envidiosa, es quisquillosa, quiere tener la luz que no tiene, ¿no? Y se acercan a vos para robarte la luz y vos te acercas a ellos porque desconoces tu sombra y entonces vas desde la sombra. Entonces un gran trabajo que hay que hacer es trabajar la sombra. Es una de las cosas que hago en mi terapia. Gracias por tanto, adoro escucharte. Y yo adoro que ustedes me escuchen. Un abrazo de Entre Ríos. Pero yo tengo un vivo de todas las provincias y de todos los lugares. Es una maravilla, chicas, estar trabajando con ustedes a través de internet. Tengo pacientes de todo el mundo, yo trabajo y viajo por el mundo, mis pacientes me cuentan cosas de sus países, siempre en algún comentario, en algún detalle, y es muy, muy interesante todo lo que estoy aprendiendo. Si les gustan estos contenidos que estoy subiendo, yo estoy subiendo siempre, hay siempre un vivo los martes, que no siempre es solo yo, cada tanto hay otras profesionales conmigo de otras especialidades. Los miércoles informativos de slides, los jueves los videitos chiquititos y los viernes el informativo grande. Los sábados, disculpen, el informativo grande, así que nos vamos a ir manejando.
Sí necesito que me digan también temas que quieren que vaya abordando, dudas que tengan, porque eso me ayuda mucho más a crear los materiales. Todas las cosas en que estoy yo sola están subidas también a YouTube, así que me pueden escuchar como playlist. Están todos los vivos en mi página de IGTV, tanto los míos como los que comparto con las mujeres que me acompañan en este programa. La que necesite ayuda me puede llamar, yo estoy para atenderla. Estamos lanzando a la brevedad la terapia de grupo. Yo quiero saber quiénes quieren una terapia de grupo conmigo en un grupo chiquito de Zoom, que ese es el próximo proyecto. Acá tengo otra pregunta. ¿Por qué hay más hombres, Manu? ¿Es la testosterona? Creo que no. Creo que no es una cuestión hormonal. Hay una serie de cuestiones a nivel neurológico de estilo de sinapsis cerebrales y de funcionamiento neurológico que se registran en los lobos frontales diferentes. Pienso que por ahí viene la justificación o por lo menos una de las propuestas un poco más objetivas y científicas. No exactamente por la cuestión hormonal, porque de hecho la psicopatía se empieza a manifestar cuando la testosterona todavía no empezó a subir, con lo cual pienso que es más bien una cuestión neurológica. Muy bien, gracias a ustedes. En Ciudad de México el narcisismo también puede ser machista. Tal cual, en Ciudad de México no dudo que el narcisismo venga acompañado de mucho machismo, absolutamente. Absolutamente, en todos lados, pero en México, por una cuestión cultural, pienso que la cuestión del machismo es sumamente complicada. Aunque le escuché a una psicópata que dijo que le gusta a la gente inteligente, le atraía eso, y le atraía eso porque seguramente tenía algo que sacar de ahí. Recuerda, tienen una agenda. Son parejas hipercelosas, absolutamente, es una de las modalidades de control que ejercen. Sobre los novios enfermos de celos, mira, bueno, está bien, algún día hago un material sobre la celopatía, sí que es bien interesante de distinguirla también y de poner los puntos en las IES en estas cuestiones que venimos trabajando acá para que quede bien ordenado el lenguaje adentro de vuestra cabeza, ¿no? Bien, repito, quiero saber quiénes quieren hacer una terapia grupal por Zoom. Estoy con esa idea en la cabeza y la quiero realizar. Muy bien. Portal para recuperarse, chicas. Pilar número 1, la lectura. Se tienen que poner a leer sobre eso. Pilar número 2, la terapia. Es importantísimo que busquen ayuda. Tope del portal, aprender a estar solas. En medio de todo esto, quiero que recuerden que la culpa no es vuestra. Eso es lo que trabajamos en la terapia, la cuestión de la culpa. La culpa no es de ustedes, no hay nada que ustedes pudieran hacer para que esto hubiese sido diferente. Ustedes fueron abducidas y se están recuperando y yo estoy aquí para ayudarlas. Estamos con el material de hoy. Si les gustó, me prendo para la terapia grupal. Vamos, tengo una. Vamos. Que ese ahora es el próximo goal, el próximo achievement. Quiero mandarles un abrazo enorme a todas. Muchísimas gracias por escucharme. Las que gustan de mis materiales, regálenme un corazón, compártanme, recomiéndenme a vuestras amigas. Y la que tenga ganas con su Mercado Pago desde Argentina o con su PayPal desde el exterior, me puede regalar un cafecito. Están los links ya activos en mi Linktree de la mano de mi mente tecnológica, la maravillosa María José Pautacio, que me acompaña en todas mis locuras. Un beso gigante para ella y un beso gigante para todas ustedes. Las quiero mucho. Bye.